En los tiempos antiguos, cuando el mundo todavía estaba moldeándose bajo la mirada de los dioses, el pueblo mexica vagaba sin hogar. Eran un pueblo nómada, rechazado por otras culturas y condenado a recorrer tierras extrañas en busca de un lugar que pudieran llamar suyo. Pero no estaban solos. Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, los guiaba con una promesa: encontrarían el lugar indicado para fundar su ciudad cuando vieran una señal divina. Eran un pueblo nómada, sin hogar fijo, que se movía de un lugar a otro llevando consigo la esperanza de cumplir un destino que les había sido prometido. Todo comenzó en Aztlán, la mítica tierra de origen de los mexicas. Allí vivían bajo la guía de sus sacerdotes y su deidad principal, Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. Un día, el poderoso dios les habló a través de un oráculo. Su mensaje era claro y contundente: debían abandonar Aztlán y buscar un lugar donde verían una señal divina, un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Ese sería el sitio donde construirían una gran ciudad, destinada a ser el corazón de un poderoso imperio. La orden de Huitzilopochtli no dejó lugar a dudas, pero el camino estaría lleno de pruebas. Cargarían con sus pocas posesiones, sus dioses y su fe, avanzando por tierras desconocidas. Con cada paso, enfrentaron hambre, frío y el desprecio de otros pueblos que los consideraban inferiores. Sin embargo, los mexicas seguían adelante, confiando en que su Dios no los abandonaría. Durante su travesía, los sacerdotes hablaban con Huitzilopochtli en ceremonias llenas de incienso y plegarias. Cada respuesta del dios les indicaba la dirección que debían seguir. A veces, las señales eran confusas, otras veces los conducían a lugares inhóspitos, pero siempre había una promesa: su búsqueda no sería en vano. La profecía era clara: debían buscar un águila majestuosa, posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Ese lugar, aunque inhóspito o difícil, sería donde los mexicas prosperarían y alcanzarían la grandeza. Sin embargo, los años pasaban y la señal no aparecía. Muchos comenzaron a dudar, agotados por el hambre, las batallas y las interminables caminatas bajo el sol abrasador. El consejo de ancianos rogaba al dios Huitzilopochtli en cada ritual, pidiendo guía y paciencia. Pero el dios permanecía en silencio, observando desde lo alto cómo su pueblo enfrentaba adversidades, probando su fe y su fortaleza. Después de años de vagar, los mexicas llegaron al Valle de México, un paisaje dominado por lagos y montañas. Sus aguas reflejaban el cielo y sus islas eran ricas en flora y fauna. A pesar de la belleza del lugar, no encontraron de inmediato la señal prometida. Algunos comenzaron a desesperarse, creyendo que tal vez el águila no era más que un mito. Pero Huitzilopochtli nunca había abandonado a su pueblo. En un sueño, se apareció a uno de los sacerdotes más venerados, dándole un mensaje crucial. Levántate, noble guía de mi pueblo, y dirígete hacia la isla del lago. Allí encontrarás lo que he prometido. Será el lugar donde los dioses y los hombres convivirán en armonía. Avanza hacia el centro del lago. Allí, en una pequeña isla, verás la señal que he prometido: un águila majestuosa, posada sobre un nopal, devorando una serpiente. No temas al agua ni a los desafíos. Ese lugar será tu hogar. Al amanecer, el sacerdote compartió su visión, y el pueblo, lleno de esperanza renovada, cruzó las aguas hacia una pequeña isla en el centro del lago. Allí, entre las rocas y los juncos, encontraron la señal:
un majestuoso águila, con las alas extendidas hacia el cielo, descansaba sobre un nopal florecido. En su pico sujetaba una serpiente que se retorcía en un último intento por liberarse. Los mexicas quedaron asombrados ante la visión. Era un lugar humilde, rodeado de agua, pero sabían que era el sitio elegido por los dioses. Con renovada esperanza, los mexicas se dirigieron hacia el lago de Texcoco. Utilizando balsas improvisadas, cruzaron las aguas hasta una pequeña isla rodeada de juncos. Al principio, no parecía un lugar prometedor. Era una tierra humilde, rodeada de agua y llena de espinas. Sin embargo, al acercarse al centro de la isla, lo vieron. En lo alto de un nopal, un majestuoso águila extendía sus alas hacia el cielo. En su pico, sujetaba una serpiente que se retorcía inútilmente, como si aceptara su destino. El águila, símbolo de poder y luz, miraba hacia el horizonte, como si invitara a los mexicas a soñar con la grandeza que allí construirían. El pueblo cayó de rodillas. Era la señal prometida. Lágrimas de emoción y gratitud corrieron por sus mejillas mientras agradecían a Huitzilopochtli por cumplir su palabra. Los sacerdotes proclamaron que ese sería su hogar, el lugar donde los dioses los protegerían y prosperarían. Aunque habían encontrado la señal divina, la tarea apenas comenzaba. La isla era un lugar inhóspito, lleno de agua salobre y limitado en recursos. Sin embargo, los mexicas no se desanimaron. Su fe y determinación los impulsaron a trabajar sin descanso. Construyeron chinampas, islas artificiales donde cultivaban maíz, frijoles, calabaza y otras plantas. Aprendieron a vivir en armonía con el lago, utilizando sus canales para el transporte y la pesca. Con el tiempo, lo que comenzó como un pequeño asentamiento se transformó en Tenochtitlán, una ciudad impresionante, con templos que se alzaban hacia el cielo y un diseño urbano que reflejaba la grandeza de su visión. Desde el principio, Tenochtitlán desafiaba la lógica. ¿Cómo podría una ciudad prosperar en un entorno acuático? Los mexicas, ingeniosos y resilientes, transformaron su hogar en un espacio funcional y bello. Construyeron chinampas, islas artificiales creadas con lodo y vegetación, donde cultivaban maíz, frijoles, chile y flores. Este sistema agrícola no solo les daba sustento, sino que también embellecía el paisaje, creando un mosaico de canales y jardines flotantes. Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica. Era una ciudad tan deslumbrante y bien organizada que, según las crónicas, impresionaba incluso a los conquistadores que llegaron siglos después. Construida sobre una serie de islotes en medio del lago, Tenochtitlán no solo era una maravilla arquitectónica, sino también el centro político, religioso y económico de una civilización poderosa. La imagen del águila, el nopal y la serpiente se convirtió en un símbolo eterno. Representaba el triunfo de la luz sobre la oscuridad, de la fuerza sobre la adversidad. El nopal, lleno de espinas, pero capaz de florecer en condiciones difíciles, era una metáfora de los mexicas mismos, un pueblo que había sobrevivido al rechazo y las penurias para alcanzar la gloria. La serpiente, enredada en las fauces del águila, simbolizaba la dualidad del universo, la lucha constante entre el cielo y la tierra, entre la vida y la muerte. Aunque el tiempo y la historia transformaron el destino de los mexicas, su leyenda perduró. La imagen del águila devorando la serpiente en un nopal se convirtió en el emblema de México, un recordatorio constante de la fortaleza y la fe de sus ancestros.
Aunque Tenochtitlán sucumbió ante la conquista española, su legado permanece vivo. Desde los restos del Templo Mayor hasta la influencia de su simbolismo en la identidad nacional de México, Tenochtitlán sigue siendo un recordatorio de lo que una cultura puede alcanzar cuando combina ingenio, trabajo arduo y un sentido profundo de propósito espiritual. En cada rincón de la Ciudad de México moderna se percibe el eco de aquella antigua metrópoli, recordándonos que la historia de Tenochtitlán es también la historia de la resistencia, la creatividad y el alma de un pueblo. Hoy, al mirar la bandera mexicana, es imposible no pensar en aquel pueblo que, guiado por la voluntad de los dioses, transformó un sueño en una realidad. La leyenda del águila, la serpiente y el nopal no es solo una historia, sino un legado de lucha, perseverancia y grandeza que sigue inspirando a generaciones enteras.